Bueno, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer acá? ¿Para qué se incluía la librería Time? Para que nos sirva de ayuda a la generación de los números aleatorios, ¿está? Aparte ustedes, bueno, van a tener en el sitio el código fuente, o sea, este archivito que estamos generando ahora junto con el videito, ¿está? Bueno, ya habíamos dicho que no conviene utilizar variables globales, pero sí se recomienda, cuando sea, digamos, conveniente, utilizar constantes globales. Entonces, acá lo que vamos a hacer es definir una constante de tipo entero que va a indicar la cantidad de planos. Vamos a suponer que tenemos 3 planos. Otra constante de tipo entero que va a indicar la cantidad de columnas. Vamos a suponer que tenemos también 3 columnas. Y bueno, no importa acá tanto el orden, sino que estén definidas todas las dimensiones y también 3 filas. Entonces, ¿cuántas celdas, si esto diera el tamaño máximo por cada dimensión, cuántas celdas tendría la matriz en total? 27, porque hay que multiplicar, ¿verdad?, la capacidad de cada dimensión. ¿Cómo hacemos para definir entonces la matriz? En el main vamos a poner ¿qué cosa? El tipo de dato, el nombre, y ahora trabajamos con 3 niveles. El más hacia la derecha, ¿qué va a indicar entonces? La cantidad de ¿qué? De columnas. Pero hay más, el anterior va a indicar la cantidad de filas, y el anterior va a indicar la cantidad de planos. Entonces, ahora, matriz tiene capacidad para 27 números enteros. Nosotros tenemos, digamos, esa representación propia de que está organizado en planos, en filas y en columnas. Pero verdaderamente es toda una secuencialidad en la memoria, es la forma en que uno accede a las distintas posiciones de memoria de esa estructura, la que nos da la idea, o nos ayuda a nosotros a representarnos esta idea de matriz tridimensional. Entonces, para hacerlo nuevamente como repaso, pero un poco más rápido, hay que implementar el menú. El menú era una función con tipo de dato de retorno entero, que tiene una opción -1, porque la opción 0 es la opción de salida, y en una función con tipo de dato de retorno, decíamos, conviene declarar una variable local a la función del mismo tipo que se retorna, y retornar esa variable, y en el medio, dar el valor adecuado a esa variable. Entonces, ¿en qué consistía el menú? Simplemente era presentar una serie de opciones. La primera opción va a ser determinar planos, filas y columnas. Porque la idea sería, en vez de trabajar con toda la estructura declarada, que puede ser, digamos, muy grande, o sea, fíjense que en algo relativamente, en apariencia pequeño, como 3 por 3 por 3, tienen 27 elementos. Entonces, hacer que se haga una carga manual, que el usuario cargue a mano toda la estructura que se declara, puede ser muy tedioso, aunque sea pequeña relativamente la matriz. Conviene entonces que uno declare una matriz grande, pero que le dé cierta flexibilidad al usuario, que le permita decir cuántas filas, cuántas columnas y cuántos planos quiere el usuario utilizar. Después de que el usuario defina eso, vamos a tener la posibilidad de hacer la carga. Pero vamos a hacer una carga automática, o sea que se generen al azar los valores. Y al menos hay que mostrar la matriz, porque si la estructura está bien declarada y se completa, o sea, se llena correctamente, no se puede saber hasta que no la mostremos. Entonces, por lo menos hay que hacer que se declare la estructura, se cargue en forma manual o automática
y mostrarla. Eso sería lo mínimo. Y por ahora, bueno, vamos a poner acá la opción 0 para salir. ¿Y qué hacemos? La lectura de la opción que elija el usuario, ¿verdad? Entonces ponemos acá 2 saltos de línea, opción. Bueno, hasta ahí nomás. Hagamos un scanf. Acuérdense que esta es una versión muy simplificada, o sea, muy sencilla del menú. Solamente se muestran las opciones, se pide la opción y se retorna. ¿Está? O sea, es la variante más directa y más sencillita. Bueno, ¿cómo se utilizaría este menú en el main? ¿Qué hacemos? Declaramos acá una variable que generalmente le llamamos OPC, también iniciada en -1. ¿Y se acuerdan cuál era el ciclo repetitivo más adecuado para utilizar un menú? El do while, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía utilizar el for? Porque no se puede saber de antemano la cantidad exacta de veces que se va a ejecutar el desplegar el menú y cuántas veces va a interactuar el usuario. Como tiene que interactuar por lo menos una vez, aunque sea para salir, se utiliza el do while, que garantiza una ejecución y recién hace el análisis de la condición de salida o la condición de permanencia, como lo quieran explicar. ¿Está? Bueno, y el menú se utiliza mientras la opción que se elija sea diferente de 0, que es la opción para salir. Entonces, acá es donde hacíamos un borrado de la pantalla antes y después, para que quede más prolijo, ¿verdad? Más agradable. Dentro de lo que es la limitación de la consola, bueno, vamos a hacer que se borre la pantalla antes de que se desplieguen las opciones del menú, y cuando se elige una opción, se borra la pantalla y se va a ejecutar la opción que haya elegido el usuario. ¿Cómo se obtiene entonces la opción del usuario? ¿A través de qué? ¿Del llamado a quién? A la función menú. Acuérdense que menú es, ¿qué cosa? Una función con tipo de dato de retorno entero. Y en la línea 29, OPC está declarada como de tipo entero. Ahora, ¿cómo se hace para analizar el valor de una variable ordinal? Ordinales son las variables enteras y las de tipo char, contra uno de varios posibles valores exactos. ¿Qué convenía utilizar ahí? ¿Qué variante de la sentencia selectiva? El switch. Y el switch, a su vez, ¿cómo estaba formado? Por diferentes case. Entonces acá vamos a poner, en el caso de que OPC tenga el valor 1 exactamente, acá esto se llama, bueno, código autogenerado, ya lo propone directamente el entorno. Ustedes acomodan ahí la indentación. Acuérdense que no es obligatorio poner la llave de apertura y cierre, o sea, aquí el bloque va desde los 2 puntos hasta que se menciona break. Pero como aporta claridad, poner las llaves se escriben. ¿Está? La opción 1 decía que hay que determinar, vamos a poner acá, ingrese, ¿qué cosa? La cantidad de planos, filas y columnas. ¿Se acuerdan para qué servía ese carácter de escape /n? Es para que haga un salto de línea en la consola. O sea, vamos a poner ese mensajito en 2 líneas. Y después vamos a dejar 2 saltos de líneas más. Lo vamos repasando ahora porque después, cuando hay que mostrar una matriz de varias dimensiones, hay que hacer varios saltos de líneas para saber dónde empieza y termina cada parte de la matriz. Bueno, entonces acá el usuario tiene que ser él el que elija
qué cantidad de planos, de filas y de columnas quiere utilizar. Entonces acá vamos a declarar tres variables. Planos, filas y columnas. Y estos tres valores, ¿qué ocurre? Dan el límite en cada dimensión y se tienen que pasar como parámetros extras a las funciones que reciben la matriz para saber hasta dónde tiene que hacer el barrido en cada sentido. O sea, hasta qué plano, hasta qué columna, hasta qué fila, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, ¿cómo se leen esos tres valores? Como no es una opción muy complicada, la hacemos directamente en el main. Bueno, entonces ahí el usuario ingresa cantidad de planos, de filas y de columnas. Bueno, entre la finalización, digamos, del switch y antes de que se pida la siguiente opción, ponemos acá un mensaje, ¿verdad? Una pausa para que se pulse una tecla y se puedan ver los resultados, o sea, de cada pantallita que vaya eligiendo el usuario, se hace una pausa para que pueda ver esos resultados y cuando pulse una tecla se alcanza la condición, ¿verdad?, de permanencia en el while. Si elige algo distinto de salir, se borra la pantalla, se vuelve a elegir una opción, se analiza, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir guardando. Y lo que conviene hacer siempre es una pequeña parte, digamos, del desarrollo y van compilando y se va corrigiendo. O sea, no hay que escribir muchísimo código junto porque si no después se demora mucho en hacer todo lo que son las correcciones. Entonces vamos a ir corrigiendo de a poco. Probamos. Y bueno, ahí por ejemplo, ¿qué habría que hacer para que se vea más presentable el menú? Hay que agregar saltos de línea en la presentación de las opciones. Probamos de nuevo. Y ahora se ve mucho mejor. La única opción que funciona hasta ahora es la opción 1. Entonces ustedes pueden poner, estos valores obviamente se pierden porque no está desarrollado el resto. Pero podríamos poner acá 2 planos, 3 filas y 2 columnas, por ejemplo. Y volver. Es lo único que se tiene desarrollado hasta ahora, ¿sí? Obviamente que se sabe que no se puede elegir algo superior al tamaño real de la propia matriz. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, 10, 10 y 10. Después pueden agregar esos mensajes de que el usuario ingrese un valor entre 1 y el valor de la constante para no desbordarla a la estructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos hasta ahí. ¿Cómo se podría hacer la carga al azar? ¿A través de qué? De una función, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer una variante para que se generen números de 2 cifras. Porque ya habíamos trabajado la semana pasada en matrices bidimensionales con RAN
para que se genere una cifra. Ahora podemos ampliarlo para que se generen dos cifras. ¿Cómo lo haríamos? Hay que tener una función, puede ser una función sin tipo que se llame, de nuevo, cargar matriz. ¿Qué parámetros hay que pasar? Vamos a pasarle ahora un parámetro que se llame mat, y acá siempre conviene pasar la sintaxis completa, por decirlo así. O sea, no es obligatorio que estos corchetes tengan valores, pero es mucho más claro si se sabe el tamaño exacto de la estructura que están pasando. Ahora, como no vamos a utilizar el tamaño completo de la estructura, habrá que indicar también qué cosa. Hasta dónde hay que barrer cada dimensión. Entonces vamos a pasar esos tres valores en el mismo orden. Primero vamos a pasar planos, después las filas y después las columnas. ¿Está? Eso que aparece ahí entre los dos paréntesis, que son los 4 parámetros formales de la función sin tipo que se llama cargar matriz. ¿Cómo pasa este parámetro? ¿Por valor o por referencia? ¿Por valor o por referencia? Por valor. ¿Por qué se sabe que es por valor? Porque aparece un tipo de dato simple, ¿verdad? Y acá aparece el identificador también, de lo que sería una variable local, porque los parámetros se pueden considerar de alguna manera una variable local a la propia función. Entonces, como no está presente el ampersand, ese parámetro formal pasa por valor. Filas, ¿cómo está siendo pasado? O cómo se los recibe, según el punto de vista desde donde analizan. Por valor. Planos pasa por valor. Y mat pasa por referencia, porque es una estructura. O sea, los arrays, por su naturaleza, pasan por referencia en el C. Bueno, ¿qué habría que hacer ahora? Hay que hacer el barrido hasta donde indique la cantidad de planos, de filas y de columnas que el usuario ha elegido, no del tamaño real de toda la estructura. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se acuerdan que en vez de trabajar con I, J, K, porque si uno trabaja en vectores con I no hay problema, y si solo trabajara con matrices podría trabajar con IJ? Lo que pasa es que cuando van a 3 dimensiones, J cambia, digamos, el rol que tiene, y también, y se agrega el índice K. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con P para planos, F para fila y C para columna, así no se confunde en ningún caso, ¿está? Entonces hay que ir desde el plano 0 hasta ¿cuál plano? Exacto, planos con minúscula y en plural. Fíjense que acá hay un identificador que está todo en mayúsculas y acá hay otro parecido que está todo en minúsculas, pero son cosas distintas. Este es un parámetro. ¿Y esto qué es? Si aparece un identificador, ¿verdad? Todo en mayúsculas, se puede suponer, si se aplican las buenas prácticas, que es ¿qué? Una constante. Pero como el C es sensible a mayúsculas y minúsculas, son espacios de memoria diferentes, ¿está? Bueno, ¿y P cómo tiene que variar? Más, exactamente. Entonces, como ahora vamos a tener varios niveles de cierre de llaves, conviene hacer uso de una buena práctica, que es comentar el cierre de una llave cuando hay toda una sucesión de llaves. Entonces, este for lo que hace es cerrar el ciclo del barrido de los planos. Después hay que hacer otro for. ¿Por fila o por columna? Por fila. Y vamos desde la fila 0, mientras el valor de la fila sea estrictamente menor que la cantidad de filas, que es la que elige el usuario, y se pasa como parámetro, y se va de una fila a otra. Y bueno, son 3 dimensiones, hay que agregar un tercer nivel.
Para la columna, ¿verdad? Desde la columna 0 hasta la cantidad de columnas, pasando de una columna a otra. Bueno, en el for más interno vamos a tener acceso a cada una de las celdas individuales, hasta donde se quiera barrer, ¿verdad?, en cada dimensión. No estamos trabajando de nuevo con toda la estructura completa, solo hasta donde el usuario decide. ¿Cómo hacemos para referenciarla a la celda? Se pone ¿qué cosa? Mat, que es toda la estructura. Los 3 niveles, y acá ¿qué vamos a colocar? Ese es el índice más hacia la derecha. La columna, entonces, ¿con qué variable de control de cuál ciclo se indica? Con C, pero hay más, el anterior será una fila y el anterior será un plano. ¿Está? ¿Y cómo haríamos para que se genere un número de hasta 2 cifras? ¿Módulo cuánto? Módulo 100, porque ¿se acuerdan la semana pasada cuando hicimos el ejemplo de matriz bidimensional? Poníamos módulo 10 y se generaban números de una cifra. Si aplican módulo 100, van a tener números de una o de 2 cifras. Por ejemplo, si se genera al azar 388, módulo 100, ¿cuánto es? 88. Si se genera al azar el número 4, módulo 100 es 4, y así. Bueno, ¿se entiende cómo se hizo el proceso de la carga? ¿Cómo se la utilizaría en el main? Porque esta función corresponde a implementar la opción 2. Como es una función sin tipo, la llamamos directamente en una línea nueva, ponemos cargar matriz y hay que pasar, bueno, todos los parámetros en el orden correcto. Entonces primero se pasa, ¿qué? La matriz. Matriz, ¿quién es en este contexto? O sea, en el main. Es la matriz tridimensional de enteros. Y aparte se sabe que si uno analiza el encabezado, ¿verdad?, el prototipo de la función, esto necesita que se pase como primer parámetro una matriz tridimensional de enteros. Entonces, este sería el primer parámetro actual. Ven que acá la estructura de datos no lleva, como se dice, adornos. Cuando se invoca a la función va simplemente el nombre de la matriz. Y después que hay que pasar la cantidad de planos, de filas y de columnas. Estas 3 variables locales al main son las que el usuario ingresa aquí en la opción 1. Están declaradas acá. Ahora coinciden porque ahora sí aporta claridad que tengan el mismo nombre los parámetros que recibe la función, pero no es obligatorio que tengan el mismo nombre. Se tienen que corresponder, ¿por qué? Por la posición y por el rol, no por el identificador. ¿Está? Bueno, ¿cómo haríamos para mostrarla a la matriz? Es una lógica muy parecida, entonces para no copiar, o mejor dicho, no hacer letra por letra todo de nuevo, vamos a copiar, pegar y adaptar. La función de carga, solamente que en vez de que se llame cargar matriz, se va a llamar mostrar matriz. Recibe los mismos parámetros, o sea, toda la estructura y hasta dónde hay que barrer cada dimensión. Lo que cambia es lo que ocurre en el for más interno, porque ahora la celda se va a referenciar para mostrarla en vez de para hacer la escritura. Entonces acá la primera variante sería poner un printf
por ciento de espacio en blanco, una coma y mostrar el contenido de la celda. De nuevo, como pasaba la semana pasada con matrices, si lo dejamos así, que es la versión más simple, ¿cómo se van a mostrar todos los elementos? Uno a la par del otro, porque solamente lo separa un espacio en blanco. De todas formas, lo dejemos así para verlo, al efecto, y después lo corregimos. O lo mejoramos, porque no es que esté mal, solamente que se ve en forma incómoda. Bueno, esa es la opción 3. Como es muy parecida, vamos a, con mucho cuidado, ¿verdad?, copiar, pegar y adaptar. Y guardamos. Bueno, vamos a corregir y probamos. ¿Está? Entonces, primero determinamos algo pequeño, o sea, 2 planos, 2 filas, 2 columnas. Después hacemos la carga. Entonces, ¿cuántas celdas se ocupan realmente? Físicamente la matriz tiene 10 planos, 10 filas y 10 columnas, está declarada así, pero el usuario elige usar 2 planos, 2 filas y 2 columnas, o sea que ¿cuántos elementos son útiles para el usuario ahora? Hay 8 elementos, 2 planos, 2 filas y 2 columnas, multiplican 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿verdad? Entonces se van a mostrar en una sola línea. ¿Por qué? Porque el printf en la función de mostrar no tiene ningún salto de línea entre un plano y otro, entre una fila y otra y así. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación acá. Después ustedes obviamente lo adaptan como quieran, pero la idea sería que hay que hacer un salto de línea entre una fila y otra cuando se agota, digamos, una columna. Y podríamos hacer 2 saltos de línea entre un plano y otro plano. Por única vez, digamos acá, lo que vamos a hacer es agregarle un printf y vamos a poner acá, por ejemplo, plano por ciento de y vamos a indicar el número de plano, pero después esa línea se puede comentar. Vamos haciendo prueba y error hasta que tiene un formato, digamos, adecuado y se pueden ir comentando esas líneas. Entonces ahora vamos a decir acá, vamos a hacer una un poquito más extensa porque tenemos 10 por 10 por 10. Entonces vamos a decir, hagamos una de 4 planos y que tenga 5 filas y 5 columnas. Se hace la carga. Ahora se va a ver un poco más agradable, solamente que se va a desfasar cuando se generen números de una cifra o números de 2 cifras. Entonces fíjense, si ponemos acá mostrar, aparece los diferentes planos, ¿sí? Ya vamos a alcanzar acá el scroll para que aparezca acá. Bueno, entonces ahí hay que hacer otro salto de línea. Sería el plano 0, el plano 1, el plano 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, después, ¿cómo haríamos para que se vea, digamos, con ese formato? O sea, completándole un pequeño 0 a la izquierda, en este caso. Bueno, acá es un poquito más incómodo, pero bueno, lo ven y digamos, hacen ese agregado, ¿está? Para ir a las operaciones más importantes. Bueno, ya se tiene
la declaración que el usuario puede elegir la cantidad de planos, de filas, de columnas. Hay una carga automática y hay una posibilidad de mostrarla a la estructura, ¿sí? Hay que cambiar ese detalle en la presentación para que tenga ese 0 a la izquierda cuando se genera un número de una cifra. Bueno, acá le vamos a hacer una pequeña modificación al mostrar para que se vea, porque ya sabemos que van a ser números de hasta 2 cifras. Seguramente hay una forma más eficiente de hacerlo, pero bueno, solo como para practicar un poquito más lo que sería el if, etcétera, etcétera. ¿Cómo haríamos para mostrar un número que sabemos que tiene 2 cifras y autocompletar, digamos, a pulmón un 0 a la izquierda a un número que tiene una cifra para que se muestre como si tuviese 2 cifras? Acuérdense que en el for más interno tienen ya las celdas referenciadas, entonces podríamos decir si lo que contiene esa celda es como mayor a 9, por ejemplo, que es una de las formas de decirlo, ¿qué habría que hacer? Mostrar directamente el contenido, porque sabemos que el valor de la celda va a estar entre 0 y 99 si se hace un random y se hace un corte con el módulo 100. Entonces, si es mayor a 9, va a estar entre 10 y 99, se muestra directamente. Y si no, ¿qué habría que mostrar? ¿Qué deberíamos mostrar si la celda tiene efectivamente 2 cifras? El 0 seguido de ¿qué? Del número que sabemos que tiene una cifra en realidad acá sería la idea que se autocomplete cuando tiene una, ¿verdad? Si esto sí se cumple, sabemos que tiene 2 y se muestra directamente el número. Si eso no se cumple, va a ser un número entre 0 y 9, se pone el 0 seguido de la cifra que sabemos que en ese caso está formada por una sola cifra, el numerito. Bueno, probemos. Pongamos 3 por 3 por 3, se hace la carga y mostramos. Bueno, acá por ejemplo aparece 0, 7. Acá también hay otra vez 0, 7, eso se genera como una sola cifra y se autocompleta con un cerito a la izquierda. ¿Está? Bueno, si hacemos una matriz mucho más grande, por ejemplo, los 10 planos, las 10 filas y las 10 columnas, se hace la carga y se muestra. Entonces ahí sobrepasa obviamente la pantalla, pero tienen los diferentes planos. Son 10 planos en total del 0 al 9 y cada plano está formado por una matriz de 10 por 10. Y ahí ven, digamos, el título de cada plano. Bueno, se entiende entonces la idea. Queda un poco mejor la presentación, digamos, en la salida, y pueden trabajar con una cantidad variable de planos, de filas y de columnas. Bueno, ¿cuáles son las operaciones típicas que también valen acá en el caso de matrices de 3 dimensiones? Ya habíamos hecho en 2 dimensiones, ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hecho la operación de buscar o no? O sea, cuando uno tiene una colección de números, en este caso de información que está organizada en arrays, si son numéricos, generalmente las operaciones consisten en hacer una sumatoria de toda la estructura o parte de la estructura, calcular un promedio, buscar
si un elemento está presente o no, contar cuántas veces está presente un elemento, etcétera, etcétera, ¿sí? Hagamos una variante que sea, por ejemplo, hacer la sumatoria de toda la estructura. ¿Cómo haríamos para sumar todos los valores contenidos en la matriz? ¿Qué habría que hacer? Sería la opción 4. ¿Cómo se podría implementar sumar todos los elementos de la matriz? ¿Cómo sería? Habría que utilizar ¿qué cosa? Un acumulador. Entonces se puede hacer obviamente en una función que es muy parecida, porque acá la lógica, digamos, ya está planteada, no vale la pena escribirla letra por letra de nuevo, pero ¿qué variantes vamos a utilizar? Hay que cambiar el nombre, acá vamos a poner, por ejemplo, sumar matriz. Podríamos hacer una función con tipo que retorne ¿qué cosa? Si la matriz es de enteros, ¿qué debería retornar la suma? Un entero. ¿Está? Por lo tanto, ahora sabemos que lo que hay que hacer es cambiar la utilización de cada una de las celdas que se accede acá en el for más interno, eso lo dejamos pendiente. Es una función con tipo, entonces declaramos ¿qué cosa? Una variable local que actúa como acumulador, es lo que finalmente se retorna. ¿Y cómo va a asumir el valor correcto? Suma. ¿Qué hay que hacer acá? Acá está ya referenciada la celda, pero ¿cómo la utilizamos? Para que se calcule la sumatoria de todo el contenido de la matriz. Exactamente. Suma es igual a suma más mat en la posición de cada una ¿verdad? De las celdas. Entonces, suma empieza en 0 y a su propio valor le acumula lo que está en la celda y finalmente se devuelve ese valor. Bueno, esta es la opción 4. O sea que ven que si ya tienen la lógica del recorrido, lo que hay que hacer es cambiar qué ocurre en el for más interno. O sea, qué se hace con cada celda. Vamos a ponerle total a esa variable en el main, es la opción 4. Vamos a ponerle acá sumatoria de la matriz. Sumar matriz, como es una función con tipo, no se puede invocar en una línea nueva. Tiene que, por ejemplo, ser asignada a algo. Entonces acá la vamos a asignar a la llamada a esa función, ¿a quién? A la variable total. Y finalmente mostramos acá la suma vale tanto. Entonces ven que si no se dice nada en forma explícita, la función generalmente solo recibe los parámetros, procesa y puede retornar o reflejar algún resultado, pero generalmente los resultados se muestran fuera de la función. Y bueno, ahí ya tenemos otra opción implementada. Probemos. Vamos a trabajar con una muy pequeñita para poder hacer la prueba, digamos, de escritorio, verlo a mano, o sea, hacer esa suma. ¿Está?
Bueno, son 2 cifras. Son 8 números. Y la suma vale 607. Bueno, si la lógica está bien desarrollada, obviamente el resultado es correcto. Si queremos hacer de todas formas una pequeña prueba, ¿cómo haríamos? Acá, en vez de que se genere al azar números de 2 cifras, hacemos que se generen números de 1 cifra. Entonces, momentáneamente volvemos a poner acá módulo 10. Hacemos la carga, se muestra, todo aparece con un 0, ¿verdad? A la izquierda, porque bueno, ahora volvimos a hacer módulo 10, ¿y eso cuánto da? $53, ¿verdad? Ahí está. Y salimos. Bueno, lo volvemos a dejar en 2 cifras. Lo que sigue es, cuando se vea la resolución del práctico, hay que darle un sentido a cada celda, o a cada plano, o a cada fila, o sea, a cada sección, digamos, de la matriz. Pueden suponer, por ejemplo, que dice un ejercicio: hay una cadena de hoteles que tiene sucursales o sedes, o como se diga, en distintas provincias. Y cada hotel, a su vez, tiene pisos, y cada piso tiene distintas habitaciones. ¿Está? Entonces ustedes pueden decir, bueno, el valor de cada celda es lo que se cobra como servicios a la habitación en cada hotel, en cada piso y en cada habitación, etc. ¿Cuál fue la recaudación total? Van y aplican esta operación técnica, que es hacer la sumatoria de todos los elementos de la matriz. Si les dijeran, bueno, ¿cuál es el hotel que más ha recaudado? Hay que hacer, ¿qué cosa? Una sumatoria por planos y determinar el índice del plano que dé la mayor sumatoria. O sea, siempre va a ser una cuestión de ver dónde empieza y termina el barrido y qué operación se aplica en el for más interno a la celda que se está procesando. ¿Cómo haríamos para sumar un plano en particular? Vamos a agregarle acá una opción al menú. Vamos a ponerle la opción 5, que sería sumar plano. ¿Está? ¿Qué habría que tener en cuenta para sumar un plano en particular de la matriz? La cantidad de planos, de filas y de columnas, solamente que cuando uno trabaja con un plano en particular, ese índice se mantiene fijo, porque queremos estar siempre en ese plano. Y se hace el barrido, ¿por qué? Por filas y columnas, pero el valor del plano que se quiere sumar o que se quiere procesar se va a mantener fijo. Entonces, tenemos la opción 5. Ya tenemos una función que suma toda la matriz, o sea, que podríamos copiar y pegar esta variante y ahí hacer la modificación que se necesite. Entonces, vamos a hacer copiar y pegar. En este caso se va a llamar sumar plano matriz. Y ahora hay que analizar si es que hay que agregar algo como parámetro extra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero se pasa la matriz con el tamaño original completo, que lo definen las constantes, planos, filas, columnas. Después se pasan 3 parámetros que corresponden a la cantidad que el usuario quiere de planos, de filas y de columnas. ¿Está? Ahora habría que agregar un dato más, que es el índice del plano que se quiere sumar. Entonces, esa información nueva la agregamos como un nuevo parámetro. Acá vamos a poner, por ejemplo,
¿Cómo quieren llamarle a ese valor? Bueno, vamos a ponerle I de X. I de X es una abreviatura de index. ¿Está? Pueden llamarle como quieran. I de X va a ser el índice del plano que hay que mantener fijo mientras se hace un recorrido. ¿Por qué? Por las filas y las columnas de ese plano. Se puede mantener, digamos, una variable local que se llame suma, que es la que se retorna. Ahora, acá puede haber varias formas de hacerlo. Alguien podría decir, yo quiero dejar los 3 ciclos for anidados, pero no hace falta. Si uno dejara los 3 ciclos, o sea, no los quiere modificar, ¿qué habría que hacer? Porque ahora no hay que sumar toda la matriz, solamente hay que sumar las filas y columnas que están sobre el plano I de X. Entonces, hay dos formas. Una es menos eficiente. Si uno deja los 3 ciclos, estaría forzado a hacer ¿qué cosa acá? Que no se sume todo. O sea, primero vamos a hacer esta variante que es la menos eficiente, pero funciona, pero se escribe mucho más. No se puede sumar absolutamente toda la matriz. Hay que verificar que P, que indica el plano, en el barrido de planos, sea igual a ¿qué? A I de X, que es el plano que se quiere sumar. Entonces, esta opción no habría que implementarla en realidad, pero se la mostramos. Si P coincide con I de X, recién entonces se modifica el acumulador. ¿Está? Esta es la forma poco eficiente de hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos pueden pensar o eligen o elegimos al principio mantener los 3 ciclos anidados. O sea que realmente se barre toda la estructura y se analiza que el plano que nos interesa coincida con ¿quién? Bueno, con el I de X. ¿Qué ocurre si usamos, por ejemplo, ahora 7 planos, 7 filas y 7 columnas? ¿Cuántas celdas se tocan? 7 por 7 por 7. ¿Se entiende? Yo quisiera, por ejemplo, el plano de índice 4, pero mantengo los 3 ciclos. O sea, haría un primer barrido por un primer plano al Pepe, porque ese if no se cumple. Por el segundo plano también, al vicio, porque no se cumple. Por el tercer plano, lo mismo. Por el cuarto plano se cumple la condición, o sea, sumo esos elementos, que era el propósito, pero después paso al siguiente plano, que no se suma, y al otro que tampoco se suma. O sea, es muy poco eficiente. Como ese índice se mantiene fijo, no nos interesa recorrer todos los planos. No lo vamos a ejecutar este código, pero ustedes lo verifican. Funciona perfecto, pero es muy ineficiente. ¿Qué hay que hacer en realidad? Hay que quitar esto. Hay que quitar ese for por planos. Hay que quitar este if. ¿Y qué es lo que habría que modificar en esta expresión? ¿Cuál es el plano que nos interesa? Claro, P ya dejaría de existir en este contexto, pero no lo necesitamos porque ¿quién indica el plano que queremos sumar? El index, o sea, el I de X, que es el parámetro que se pasa a la función. ¿Se entiende? O sea que acá en realidad se hace un barrido por una matriz bidimensional que está contenida en una de 3, donde el índice del plano se mantiene fijo. Y es el que se pasa como último parámetro. Y este es mucho más eficiente. Bueno, entonces lo probemos. Vamos a venir para acá. Vamos a agregar otra variable, porque el propósito de la variable total era recibir la suma de toda la estructura. Ahora le vamos a llamar suma plano. O, está bien, suma plano. Para no trabajar con identificadores muy parecidos. También necesitamos que el usuario indique el target, o sea, target, que sería un sinónimo de valor objetivo, de referencia, lo vamos a llamar genéricamente target, y se lo podría usar con varios propósitos. En este caso queremos que indique qué plano quiere sumar el usuario.
Esta era la opción 5. Vamos para acá. Entonces le decimos que ingrese el índice del plano a sumar. Bueno, estamos adaptándolo al código. Entonces ponemos acá el scanf del target. Acá en vez de sumar matriz, le habíamos puesto sumar plano matriz, y quien recibe el resultado, ¿verdad?, de llamar a esa función va a ser suma plano, que es quien se va a mostrar acá. Pero ¿qué es lo que hay que agregar al llamado? Porque esto tiene un parámetro extra, que sería ¿quién? El target. El target que se acaba de indicar acá, que se ingrese, ¿qué indica? El índice del plano a sumar. A nivel del main, la variable se llama target, que es la que se lee. Se pasa como parámetro actual, target, pero ¿cómo se recibe en la función? Como index, o sea, como idx. Se corresponde con el último parámetro formal que se recibe por valor, que es el idx. Bueno, probemos. Vamos corrigiendo y ejecutamos. Vamos a hacerlo con una cifra para que se pueda hacer la prueba a pulmón. O sea, vamos a generar matrices de una cifra. Bueno, hacemos la carga, mostramos. ¿Está? Entonces, ¿cuánto suma el plano 0? Suma 20, ¿verdad? Y el plano 1 suma 13. Entonces, ponemos, o sea, 13 y 20, si uno hace sumar matriz, da 33. Pero si ahora uno elige sumar un plano, por ejemplo, el plano 0 vale 20, y si elige sumar el plano 1, vale 13. ¿Está? Y bueno, con esto ya salimos. Y así. Entonces, como ya tienen resuelto, digamos, el sumar un plano, pueden hacer uso en un ciclo repetitivo, en otra función, para ir sumando de un plano a otro. Si cada plano, en definitiva, va a representar, por ejemplo, un hotel, y después cada fila un piso de ese hotel, y cada columnita una habitación en ese piso, en ese hotel, etcétera, etcétera, se podría indicar cuál es el hotel que tiene más recaudación de todos los hoteles. Habría que hacer una suma plano por plano y conseguir el índice del que tenga mayor suma. Y así, ¿está? Después va a haber otras operaciones que ya son para que se practique un poco de lógica. O sea que, por ejemplo, cuenten cuántos elementos son pares, cuántos son impares, cuántos están por encima o por debajo del promedio. O sea, son esas operaciones ya técnicas como para que, llegado el caso, las interpreten a las consignas del práctico y las apliquen. ¿Está? Sí. Claro, todo lo que es manejo de cadenas de caracteres, registros, se necesita o conviene, digamos, hacerlo antes de ver archivos de texto, que maneja cadena de caracteres, y archivos binarios,
o con tipo, que son los que escriben y leen a nivel de un registro. ¿Está? O sea, antes de ver archivos hay que ver manejo de cadena de caracteres, porque hay que ver archivos de texto, o sea, de cadenas de caracteres, y hay que ver registros para ver archivos de registros. Es lo que se va a ver un poco más adelante.